Hora de Aventura, una serie que actualmente está en el boca a boca de todos, por el estreno de la nueva temporada del spin-off de Fiona y Cake, siendo una serie que tiene un montón de temas para generar debates en el fandom, como si la versión masculina de la maga cazadora es trans, que si la pinga del DJ Flama estará tan buena para que la Fiona sea tan migajera, y no sé qué otra cosa más, pero más que hablar de esos temas, como si Fiona es migajera o no, de lo que quiero hablar es del personaje de Finn, y no de que si a los 5 años era migajero como Fiona de 30 años, sino de su estado mental actual. Ay, Finn, ¿tú también? Sí, Jake las amaba. Ya que algo que he notado conforme más han pasado los capítulos, es que Finn desprende una extrañeza en su comportamiento, siendo lo más resaltante su descuidada personalidad. ¿Estamos? Estamos en la parte más antigua de La hechicera cazadora le llama el corazón del bosque. El corazón, ¿eh? Sí, nos dijo que nunca, pero nunca de los nuncas nadie debía venir. Bueno, ya estamos aquí. Siendo que no le importa en absoluto poner su vida en riesgo, razón por la que se supone existe esta segunda temporada de Fiona y Cake, porque por consecuencia del nulo sentido de cuidado personal, acaba siendo envenenado por el árbol sagrado del bosque. Pues bien, este hecho es sin duda un gran punto clave, ya que demuestra que Finn padece de una seria depresión. Como muchos sabrán, en el otro spin-off de la serie Tierras Lejanas o The Stand Allens, ya se había tocado el hecho de que desde la pérdida de Jake, Finn había dejado de ser el mismo. Sí, hablando de eso. Jake, cuando te fuiste, en serio enloquecí. Fue lo peor que pudo haberme pasado. Ah, por favor, aún tienes muchas cosas por las cuales vivir, ¿cierto? Sí, pero en el fondo, solo esperaba el día en que pudiera verte de nuevo. Solo que antes de eso, nunca se había explayado la serie en mostrarnos cómo fue esa etapa de la vida de Finn, una sin Jake, y lo que recientemente nos mostró lo que lleva esta última temporada de Fiona y Cake, es que no es solo que Finn esté con depresión, sino que va más allá, ya que se ve como claramente tiene. Por la alegoría a esto en sus sueños estando en coma, donde él no para de morir una y otra vez en un bucle infinito. Y es muy entendible, pero de igual manera, he visto a gente criticando al Finn adulto porque la gente que critica a la Fiona, que él es migajero por no haber dejado ir a Jake y no sé qué, y yo digo, ¿oh hola? Literalmente Finn es alguien que perdió a la persona con la que se crió desde bebé, alguien que fue su protector. Y quien le dio muchos consejos de vida que lo hicieron crecer como persona, así que clara y obviamente él va a estar así, y como dije antes, es triste, porque Finn necesita ayuda, pero como mayormente se la ha pasado solo, ya que los amigos que tiene están ocupados en sus propias vidas, como la dulce princesa y Marceline, que hasta que literalmente Finn se está muriendo, no buscaron cómo darle algún tipo de ayuda o apoyo. Y más bien lo que hacen es buscar cómo matarlo más rápido y que abusen de él o los hijos de Jake, que aunque se sabe que Finn buscó la compañía de ellos para sus aventuras, ellos no hacen algún tipo de presencia ahora que él está en coma, y podrían pensar que es porque no se han enterado. Pero si hasta la princesa más random se enteró, no sé, la relación de Finn con sus sobrinos la verdad es algo rara, y mucho más importante, por la separación de la única chica que sí lo entendió y fue un real apoyo emocional, y que lo hizo madurar en su momento, la maga cazadora. Que a este punto ni se sabe bien si se separaron, y si fue así porque, en vez de mostrarnos tanto a la dulce princesa y su relación con Marceline en ambas realidades, o en otras subtramas que poco o nada están influyendo en la trama principal, me gustaría que me contasen por qué ambos se separaron, ya que si es por el estado emocional inestable de Finn, no tendría mucho sentido, ya que antes se veía como la maga cazadora apoyó a Finn cuando éste estaba traumado porque creyó haber acabado con la vida de Fern. ¿Con Fern cuando no tuve la oportunidad? Ya ni siquiera sé qué pasa. Estoy hablando por hablar, pero parece que Fern ya estaba entrando a un camino oscuro. Suena como si hubiera sido una versión mala de ti que tenías que destruir para convertirte en una mejor versión tuya. ¿Eso te suena correcto? Así que, pienso que eso es algo que se tiene que profundizar, ya que en mi opinión, aparte de ser la pareja más bonita de Hora de Aventura, quedaría como un gran hueco que solo dañaría todo lo que se había construido con ellos dos.
Está bien, perfectamente bien. Creo que necesitabas un empujón. Por eso, sabiamente, fingí lanzarme a los brazos del peligro. No, de hecho eso no fue lo que pasó. Sí, claro. Ambos sabemos que estás enamorado de mí. Y bien, en este punto abordaré algunas cosas que el fandom ha comentado, como la teoría que dice que Finn morirá en este spin-off, y no sé qué pensar sobre eso, o sea, sí. El deseo más grande que tiene Finn en este momento es sin duda reencontrarse con Jake, pero para mí, ese mensaje no es apropiado o sano. ¿A qué me refiero? Pues verán, sí, Finn desde hace tiempo y dicho textualmente por él. ¿Cazadora? Estoy pensando en morir pronto. Pero francamente no quisiera ver ese final para el personaje de Finn, ya que si esto lo extrapolamos a la vida real, como cuando una persona padece de algo similar, Finn en este caso, como dije antes, necesita ayuda por parte de sus amigos para superar sus penas, ya que no es como que se pueda tratar con un psicólogo, pero así podría seguir adelante, ya que dejar que Finn muera de esta manera no sé si me gustaría. Pero lo que más asusta es cómo esto sería congruente con lo que Tierras Lejanas mostró, y explicando así por qué varios personajes como Simon, la maga cazadora, y estas dos no están en el inframundo como Finn, a pesar de ser personajes que fueron muy importantes y de los más queridos de toda la serie. Eso siempre me pareció raro, la verdad, pero espero que todas estas dudas sean contestadas próximamente en los futuros episodios de esta segunda temporada de Fiona y Cake, ya que al paso que vamos me da que tendremos que esperar a una tercera temporada. Que en general tengo varias cosas de esta que decir, ya que si la han visto, sabrán que tiene varias cosas de dudosa calidad a pesar de que le faltan pocos capítulos para que esta temporada concluya, pero estoy esperando a que esta termine para hacerle un video, para hablar más en profundidad y en detalle de ella en otro día, aunque no sé si me funaran la verdad XD. Pero ¿saben algo? Todo esto acerca de la salida de Jake de la serie, he visto que muchos dicen que fue de los mayores errores que Hora de Aventura pudo haber cometido, porque la serie ya no es lo mismo sin él, sin su humor y personalidad característica, porque además era la cara de la serie, siendo este otro tema interesante para hablar en un próximo video, pero de momento esto sería todo, un video más corto de lo normal, pero uno que quería hacer, ya que en este canal hablo de cualquier cosa que me guste, incluyendo a Hora de Aventura, que fue una serie con la que crecí. Si el video les ha gustado, pueden darle me gusta, comentar alguna observación interesante que tal vez tengan, y suscribirse para ver más de mis videos, y sin nada más que decir, me despido, y que pasen un buen día.